El disparo resonó por todo Holbrook, territorio de Arizona, como un trueno seco que partía el aire. Pero no fue la bala lo que aceleró el corazón de Neera Calhoun, sino aquel par de ojos azul acero que la miraban desde el otro lado de la calle polvorienta. Era el año de 1883, y los problemas acababan de llegar al pueblo envueltos en un abrigo de cuero gastado y más secretos de los que un hombre puede cargar en toda su vida. «Baje el arma, señora», murmuró el desconocido con una voz sorprendentemente serena, pese al Colt 45 que apuntaba directo hacia ella. Ya hubo bastante sangre por hoy. Neera no cedió. Apretaba el revólver aún humeante con una mano que temblaba apenas. El hombre que acababa de recibir el disparo se retorcía en el suelo, sujetándose el hombro y soltando maldiciones. «Intentó robarme», dijo ella con frialdad. «Y no acepto órdenes de forasteros». El hombre de los ojos azules, alto, curtido por el sol del desierto, guardó su arma con un movimiento tranquilo, casi ensayado. «Me llamo Tavian Wolfmark. No soy forastero. Soy el nuevo sheriff», señaló la placa que llevaba en el chaleco, oculta antes bajo su abrigo de polvo. «Y usted acaba de dispararle al sobrino del alcalde». Los murmullos comenzaron antes de que siquiera levantaran al herido para llevarlo al consultorio del doctor. Persiguieron a Neera mientras caminaba erguida rumbo a su pequeña casa, la que había comprado hacía apenas 2 semanas al borde del pueblo. Al caer la noche, todo Holbrook hablaba de la mujer de carácter ardiente y puntería mortal, la que no tenía marido pero sí demasiadas opiniones. La alborotadora llegada del este, decían. Nadie sabía, nadie podía imaginar, que Neera Calhoun huía de sombras más oscuras que cualquier rumor, y que la llegada del nuevo sheriff amenazaba con descubrirlo todo. Tavian Wolfmark la observó desaparecer en la esquina, la espalda recta como un fusil y la barbilla en alto, pese a las miradas venenosas del gentío. «Interesante», murmuró. La mayoría de las mujeres se habrían derrumbado en lágrimas tras disparar un arma, y más aún por herir a un hombre. Pero esa no. Esa parecía haberlo hecho antes. «Tenga cuidado con esa, sheriff», le advirtió Cassian Dreadpine, el viejo tendero que lo había visto todo. «La gente dice que hay algo raro en ella. Llegó de la nada, pagó la casa del viejo molinero con dinero en efectivo, vive sola y no se junta con nadie. Demasiado peculiar para ser buena señal». «Ser peculiar no es delito, señor Dreadpine», respondió Tavian tocando el ala del sombrero. «Pero disparar a un hombre en plena calle sí es algo que debo investigar». Camino al consultorio, no podía quitarse de la cabeza aquellos ojos verdes desafiantes, ni esa extraña sensación de que acababa de cruzarse con alguien que cambiaría su destino. El olor del desinfectante y la sangre llenaba el cuarto del doctor. Elior Grimholt, el sobrino del alcalde, yacía sobre la mesa con la camisa rasgada mientras Taren Briarrich revisaba la herida. «Atravesó el hombro limpio sin tocar hueso», murmuró el médico. «Tiro afortunado». «No fue suerte», espetó Elior con el rostro enrojecido. «Esa loca me apuntó con intención. Solo quise ayudarla con sus paquetes, y me salió con la pistola». Tavian se apoyó en el marco de la puerta. El señor Dreadpine vio otra cosa. «Dice que usted intentó tomarle el bolso». «Dreadpine está medio ciego». «Apenas la toqué, nomás quise evitar que tropezara». «No es lo que contaron los otros 3 testigos», respondió el sheriff con calma. «Ellos coinciden con Dreadpine». Elior apretó los dientes. «Mi tío sabrá de esto. Esa mujer es peligrosa y no pertenece aquí». «Su tío no dirige mi oficina, hijo. El gobernador territorial me nombró para mantener la paz en Holbrook, y eso es justo lo que pienso hacer». Al salir del consultorio, Tavian caminó hacia la casita del borde del pueblo. Era un lugar modesto, recién encalado, con cortinas amarillas que intentaban dar alegría a pesar del aire solitario de su dueña. Tocó la puerta con firmeza. Nada. Volvió a golpear. «Señorita Calhoun», llamó. «Soy el sheriff Wolfmark. Necesitamos hablar sobre lo ocurrido». La puerta se entreabrió apenas, lo justo para mostrarle un ojo verde,
y el cañón de una escopeta. «Ya di mi declaración al sheriff anterior», dijo ella con voz gélida. «Fue defensa propia, asunto cerrado. El sheriff anterior se retiró hace 3 días. Ahora la ley soy yo, y necesito su versión de los hechos». Nira vaciló un momento antes de abrir más la puerta, sin bajar el arma. «Puede pasar, pero mantenga las manos donde pueda verlas». Tavian entró, observando el interior sencillo pero ordenado. Una mesa pequeña, 2 sillas, estanterías llenas de libros y, curiosamente, varios mapas detallados en la pared. Algo poco común en la casa de una mujer sola. «¿Siempre recibe así a los hombres de la ley?», preguntó él. Un destello de temor cruzó fugazmente el rostro de Nira, antes de que recuperara la compostura. «Solo a los que no conozco. Siéntese si quiere». «Prefiero quedarme de pie», replicó Tavian. «¿Me dirá por qué está tan tensa? Y de paso, ¿por qué carga un arma que muchos hombres no sabrían manejar? Esto es el oeste, sheriff. Una mujer sola necesita protegerse». «¿De qué? Holbrook no es precisamente Tombstone». Nira por fin bajó la escopeta y la apoyó con cuidado sobre la mesa. «No le debo explicaciones sobre mis decisiones personales. En cuanto a hoy, ese hombre, Elior Grimhold, me siguió desde la tienda. Intentó arrebatarme el bolso cuando rechacé sus insinuaciones. Me defendí. ¿Con una bala? Llevaba un cuchillo». Abrió un pañuelo doblado sobre el escritorio y mostró una pequeña hoja brillante. Lo dejó caer cuando cayó al suelo. Tavian examinó el cuchillo sin tocarlo. El sobrino del alcalde portando un arma y acosando mujeres. Curioso. Levantó la vista hacia ella. ¿Por qué no lo mencionó antes? ¿Y quién me creería? Respondió con amargura. Llevo 2 semanas en Holbrook y ya escuché los susurros. Soy distinta, así que me ven como peligrosa. ¿Y lo es?, preguntó él con voz baja. Los ojos verdes de Nira se suavizaron un instante. Solo para quienes no me dejan en paz. Había mucho más detrás de su historia, pero Tavian Wolfmark reconocía un muro cuando lo veía. Insistir solo haría que ella lo levantara más alto. «Necesitaré quedarme con esto como prueba», dijo envolviendo con cuidado el cuchillo en el pañuelo. «Si su versión es cierta, y tengo motivos para creer que lo es, no enfrentará cargos». «Pero, señorita Calhoun», hizo una pausa al llegar a la puerta. «Holbrook es un pueblo pequeño, la gente habla. Sería más fácil si se mostrara un poco sociable. Vaya a misa, tome el té con las damas». Ella soltó una risa breve y melodiosa. «¿Ese es un consejo oficial del sheriff?» «No, señora, solo el de un hombre que sabe cómo funcionan estos pueblos. No vine a Holbrook buscando amistades, Sheriff Wolfmark». «¿Y por qué vino entonces?» El muro volvió a caer. Su expresión se cerró como una trampa de acero. «Buen día, sheriff». Cuando la puerta se cerró tras ella, Tavian se quedó un momento en el porche, mirando el polvo dorado danzar en el aire. Nira Calhoun era un enigma. Hablaba con educación, sabía usar un arma, tenía mapas colgados en su pared. Todo en ella decía que huía de algo, o tal vez que buscaba algo. En cualquier caso, los problemas la seguían como una sombra. Lo que no podía explicarse era la atracción que lo jalaba hacia ella. En 15 años vistiendo placas por el territorio, Tavian había aprendido a confiar en su instinto. Casi siempre podía saber si una persona era buena o mala, peligrosa o inofensiva. Pero Nira no encajaba en ninguna de esas categorías. Y eso la hacía la mujer más intrigante que había conocido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, el sol de Arizona cayó sin piedad desde temprano. A las 8, el calor ya se sentía como un yunque sobre la piel. Tavian llevaba despierto desde las 5, revisando los archivos criminales y tomando notas. Holbrook no era un lugar sin ley, pero desde que llegó el ferrocarril, los maleantes, tahúres y vagabundos habían comenzado a multiplicarse. Un golpe en la puerta del despacho interrumpió su lectura. «Adelante»,
dijo, esperando ver a alguno de sus ayudantes. En su lugar, el mismísimo Valen Grimhold, el alcalde, entró furioso, con la cara roja como el amanecer. «Sheriff, necesitamos hablar de inmediato sobre lo que ocurrió con mi sobrino». «Buenos días para usted también, alcalde», replicó Tavian recostándose en su silla. «Esto no es una visita social. Elior asegura que esa mujer intentó matarlo, por nada más que un gesto de cortesía». Tavian colocó el cuchillo sobre el escritorio. Su sobrino cargaba esto. 3 testigos lo vieron tomar el bolso de la señorita Calhoun, y uno de ellos afirma que la amenazó cuando ella lo rechazó. El rostro del alcalde se encendió aún más. ¡Absurdo! Elior es un joven respetable. Esa mujer ¿Es qué, exactamente?, interrumpió Tavian sin levantar la voz. «Hay algo que no está bien con ella», bufó el alcalde. «Llegó sin referencias, vive sola, no está casada, y ahora hiere a ciudadanos decentes. Quiero que la arreste». El sheriff se puso de pie lentamente. Era más alto por una cabeza que el político, y su sombra cayó sobre él como una advertencia. «Con las pruebas y los testimonios que tengo, la señorita Calhoun actuó en defensa propia. No presentaré cargos. Esto es un escándalo. El Consejo del Pueblo sabrá de esto. Son libres de hablar con el gobernador territorial si tienen dudas sobre cómo hago mi trabajo», dijo Tavian con calma. «Y ahora, si me disculpa, tengo rondas que hacer». El alcalde salió dando portazos, casi chocando con alguien que entraba justo entonces. Para sorpresa del sheriff, era Nira Calhoun. Vestía un sencillo vestido azul de calicó y un sombrerito discreto que apenas contenía su cabello castaño oscuro. Sin la rabia ni el miedo del día anterior, se veía distinta, más luminosa. Las facciones finas, los pómulos altos y esos ojos verdes que cambiaban de tono con la luz. «Sheriff», lo saludó con un leve movimiento de cabeza, mirando de reojo al alcalde que salía. «Veo que su mañana ya empezó con alegría». «Lo habitual», respondió él. «¿Qué la trae por aquí?» Nira enderezó los hombros. Su voz era firme, profesional. «Quería agradecerle por haber manejado lo de ayer con justicia. No todos lo habrían hecho. Solo cumplo con mi deber, señora». «Aún así», dijo, dejando una pequeña canasta sobre el escritorio. «Pan recién horneado, como muestra de gratitud». El gesto lo tomó por sorpresa. «Gracias. Es un detalle muy amable». Un silencio incómodo flotó unos segundos hasta que ella volvió a hablar. «También vine a decirle que seguiré su consejo. La esposa del reverendo me invitó a la reunión del grupo de damas esta tarde». «Eso me alegra. Mira, Dustvale es una buena mujer, con juicio claro». Nira asintió, dudando un instante antes de suspirar. «Sheriff, hay algo que debería saber sobre mí». Tavian se inclinó hacia adelante. «La escucho. La razón por la que soy tan cautelosa con los hombres, con todos en realidad», tomó aire despacio. «Estuve casada una vez, en Boston. Mi esposo no era un buen hombre. Cuando murió el año pasado, descubrí que había dejado deudas con gente peligrosa. Personas que creen que yo debo pagar por él. ¿Por eso vino al oeste? ¿Está huyendo? Prefiero decir que estoy empezando de nuevo. Pero sí, pensé que Holbrook sería lo bastante pequeño y lejano para que las noticias no llegaran. Sin embargo, después de lo de ayer, temo haber atraído atención indeseada». Tavian meditó sus palabras. Explicaban mucho: su cansancio, el arma, la compra en efectivo de su casa. Pero algo en su mirada le decía que todavía no había contado todo. «¿Y esos hombres?», preguntó con voz grave. «¿Podrían venir por usted?» «Ya lo intentaron. En Santa Fe, luego en Flagstaff. Logré irme antes de que me encontraran. Y ahora estoy aquí». Tavian caminó hasta la ventana, el sol pintando su silueta sobre la pared. «¿Tiene alguna prueba de lo que dice? Algo que pueda usar oficialmente si esos hombres aparecen». Ella negó con la cabeza.
Solo mi palabra, sheriff. Y sé que, aquí, eso aún no vale mucho. Tavian se volvió lentamente. La mirada de Nira se mantenía firme, sin miedo. Y en ese instante, él supo que aquella mujer, por mucho que negara, traía en sí la tormenta y la paz que él llevaba toda la vida buscando. Su palabra me basta por ahora, señorita Calhoun, dijo Tavian Wolfmark con sinceridad. Le agradezco que me lo haya contado. ¿Entonces me ayudará si vuelven? Es mi deber proteger a todos los ciudadanos de Holbrook, incluso a los que le disparan al sobrino del alcalde. Por primera vez, una sonrisa asomó en los labios del sheriff. Nira respondió con una sonrisa plena que suavizó sus facciones. Gracias, sheriff Wolfmark. Tavian, dijo él de pronto. Mi nombre es Tavian. Tavian, repitió ella despacio como probando el sonido. Debería irme. Tengo que asistir a la reunión. Por supuesto. Buen día, señorita Calhoun. Nira, lo corrigió con una leve inclinación. Si vamos a ser aliados, puede llamarme por mi nombre. Cuando giró hacia la puerta, él la detuvo con otra pregunta. Nira, una cosa más. ¿Estos hombres peligrosos tienen nombres? Su mano se detuvo sobre el picaporte. La banda Blackwater, dirigida por un hombre llamado Varek Quillstone. Si llega a oír a alguien preguntar por una mujer de Boston o esos nombres. No terminó la frase. Le avisaré de inmediato, prometió Tavian. Cuando ella se marchó, el sheriff abrió el cajón del escritorio y sacó un telegrama que había llegado esa misma mañana desde Flagstaff. Provenía del despacho del Marshal Kailis Nighthorne, solicitando información sobre cualquier recién llegada del este, especialmente mujeres que viajaran solas. El remitente figuraba como agente Pinkerton Cota Morgan. Tavian había planeado ignorarlo. Ese tipo de consultas eran comunes, a menudo de familias ricas buscando esposas o hijas que habían huido. Pero ahora, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Hasta saber más, ese asunto quedaría solo entre él y Nira Calhoun. El grupo de ayuda de damas se reunía en el sótano de la iglesia, un refugio fresco del calor del mediodía. 12 mujeres de distintas edades cosían colchas para el orfanato de Prescott. Las conversaciones giraban en torno a los temas de siempre. Los logros de los hijos, remedios caseros y, claro, los chismes más recientes del pueblo. Nira permanecía en silencio, concentrada en sus puntadas, consciente de las miradas de soslayo y los murmullos. Mira Dusvale, la esposa del reverendo, había sido amable, pero la mayoría mantenía su distancia. Señora Calhoun, dijo Lycira Fernshade, la esposa del gerente del banco. Nos han contado que viene de Boston, una ciudad tan civilizada. ¿Qué la trajo a nuestro pequeño Holbrook? El tono sonaba inocente, pero Nira reconoció la curiosidad disfrazada. Necesitaba un cambio de aires después de la muerte de mi esposo, respondió con calma. El médico me recomendó un clima seco. Qué desgracia perder a su marido tan joven, se lamentó Mira Dustvale. ¿Fue repentino? Sí, muy inesperado. ¿Y sin hijos? Preguntó otra mujer. No tuvimos esa bendición. Lycira Fernshade se inclinó un poco hacia adelante. Oímos sobre el incidente de ayer con el joven Elior Grimhold. Seguramente fue un malentendido. La aguja de Nira se detuvo en el aire. No fue ningún malentendido, señora Fernshade. El señor Grimhold intentó robarme con un cuchillo. Me defendí. Un silencio pesado llenó la sala. «Imposible», exclamó Lycira. «Timothy pertenece a una de las familias más respetadas del pueblo. La buena cuna no evita las malas decisiones», contestó Nira con serenidad. Afortunadamente, el sheriff Wolfmark investigó a fondo y consideró mis actos justificados. Mira Dusvale carraspeó. «Quizá deberíamos volver a la costura, damas. Los huérfanos no se abrigarán con nuestros chismes». Agradecida por el cambio de tema, Nira volvió a sus puntadas. El resto de la reunión transcurrió entre conversaciones tensas
Pero ella se mantuvo firme, recordando el consejo del sheriff. 2 horas después, al despedirse, Mira Dustvale la tomó del brazo. No les haga caso, querida. Los pueblos pequeños tardan en aceptar a los recién llegados, sobre todo a mujeres en su situación. ¿Mi situación?, preguntó Nira con una ceja alzada. La mujer sonrió con ternura. Las mujeres independientes inquietan a la gente por aquí. Démosles tiempo. Dudó un momento antes de añadir. Aunque debo decir que su puntería ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Dónde aprendió a manejar un arma así, una dama de Boston? Mi padre decía que una hija debe saber defenderse. Resultó ser un buen consejo. Sin duda. Está bienvenida aquí cuando guste, y espero verla en los servicios del domingo. Nira prometió que asistiría y salió al sol brillante de la tarde. Mientras regresaba a casa, vio una figura recargada en el poste frente a la tienda general. Era Tavian Wolfmark. Se quitó el sombrero a modo de saludo. «Buenas tardes, señorita Calhoun. ¿Cómo estuvo la reunión?» «Educativa», respondió ella con ironía. «Descubrí que soy una forastera misteriosa de moral dudosa, que dispara a jóvenes respetables por diversión». Tavian soltó una risa baja. «Dese tiempo. Pronto encontrarán otra cosa de qué hablar. Ojalá», dijo ella, mirando alrededor con inquietud, un reflejo de meses de persecución. «¿Alguna novedad?» El sheriff entendió enseguida. «Nada preocupante, pero me gustaría hablar más sobre su situación, en privado». Nira dudó. Sabía que estar sola con el sheriff daría de qué hablar, pero el instinto de supervivencia pesaba más que las habladurías. «En mi casa, después del anochecer, dejaré la puerta trasera sin traba». Él asintió. A las 8, mientras caminaba hacia su casa, Nira meditó el giro que su vida había tomado. Después de meses de soledad, huyendo y mirando siempre sobre el hombro, había confiado en alguien, y no en cualquiera, sino en el sheriff del pueblo. Su razón le gritaba que tuviera cuidado, pero algo en la mirada firme y honesta de Tavian Wolfmark le hacía creer que, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. La confianza que Nira había depositado en Tavian nació de un impulso, de esa mirada suya que no prometía más de lo que podía cumplir. La duda, sin embargo, le mordía por dentro. ¿Sería aquel Tavian? Llegó exactamente a las 8 en punto, caminando por el callejón trasero para no levantar curiosidad entre los vecinos. Antes de que pudiera tocar, la puerta de la cocina se abrió y Nira lo hizo pasar con prisa. La casa estaba apenas iluminada por 2 lámparas de aceite, cuyos reflejos temblaban sobre los muebles sencillos y las cortinas gastadas. Un aroma fuerte a café llenaba el aire. «Gracias por Tavian». Dejó el sombrero sobre la silla y se sentó, notando que ella parecía más tranquila en su propio hogar. Llevaba el cabello trenzado sobre un hombro, y su vestido, más simple que el del mediodía, le daba un aire doméstico pero digno. «Recibí un... ¿De quién?», preguntó Nira. «De un LR. Puedo verlo. Tavia. Agente J. Mork». Levantó la mirada, el miedo reflejado en sus pupilas. «Novaré». «Espera», dijo él con voz firme. «Huir otra vez no es la solución. Cuéntame toda la verdad, Nira. Toda. No puedo ayudarte si no sé qué enfrentamos». Ella empezó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, nerviosa. «Mi esposo, Orren Calhoun, no solo tenía deudas. Era socio de Varek Quilstone en Boston. Llevaban juegos clandestinos, cobros y cosas peores. Cosas que no supe hasta después de su muerte». «¿Y cómo murió exactamente?», preguntó Tavian. Nira se detuvo, de espaldas a él. «Le dispararon durante una pelea con un cliente, o eso dijo Varek. Pero nunca lo creí. Orren quería dejar el negocio, llevarnos al oeste con nuestros ahorros». «¿Crees que Quilstone lo mandó matar?». «Estoy casi segura», respondió ella dándose la vuelta. Después del funeral, Varek vino a verme con palabras dulces y falsas promesas. Dijo que Orren le debía dinero y que esa deuda ahora era mía. Me ofreció 2 caminos: trabajar para él
o venderle la casa y todo lo que tenía. ¿Qué clase de trabajo?, preguntó Tavian con el ceño fruncido. Del tipo que ninguna mujer decente aceptaría, contestó ella, sin apartar la mirada. El sheriff apretó la mandíbula. Entiendo. Fingí pensarlo. Esa misma noche empaqué lo poco que pude cargar. Tomé el dinero que Orren había escondido. Dinero que probablemente había robado a Varek, y huí. Desde entonces no he dejado de correr. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó él. $10,000. Tavian silbó suavemente. Con razón te sigue. Esa cantidad podría volver loco a un hombre como él. Ya no se trata solo del dinero, susurró Nira dejándose caer en la silla. Es su orgullo. Nadie desafía a Varek Quilstone y vive para contarlo. Cambié de nombre en cada pueblo. Pagué todo en efectivo. Pero ellos siempre vuelven a encontrarme. ¿Qué tan peligrosos son esos hombres? Han matado al menos a 3 personas que intentaron ayudarme. Uno de ellos era un sheriff, en un pueblo cerca de Denver. Tavian guardó silencio, meditando cada palabra. El telegrama solo pide información. No saben con certeza que estás aquí. Podría responder diciendo que nadie con tu descripción ha pasado por Holbrook. Un destello de esperanza iluminó su rostro. ¿Harías eso por mí? Lo haría, asintió él. Pero no los engañará por mucho tiempo. Tarde o temprano enviarán a alguien a comprobarlo. Entonces debo irme, dijo ella. No, replicó él inclinándose hacia adelante. Eso es justo lo que esperan. Si huyes, te seguirán. No terminará nunca. Guardó silencio un momento y luego añadió. ¿Y si los atraemos nosotros? ¿Una trampa?, preguntó ella. Exacto. Responderé al telegrama diciendo que una mujer con tu descripción pasó por aquí, pero siguió rumbo a Tucson hace 3 días. Mientras tanto, nos preparamos para su llegada. En nuestros términos. Nira lo miró con incredulidad. ¿Arriesgarías tu vida por una mujer que apenas conoces? ¿Por qué? Tavian reflexionó. Su vida había sido guiada siempre por la prudencia, por el deber. Involucrarse con Nira Calhoun podía costarle la carrera o la vida, pero verla allí, con la luz de la lámpara iluminando el cobre de su cabello y ese miedo mezclado con esperanza en sus ojos verdes, le dio la respuesta. Porque es lo correcto, dijo en voz baja, y porque te creo. Algo cambió en la expresión de Nira. Gratitud, sí, pero también algo más profundo, más humano. ¿Y qué implicará esa trampa? Aún no lo sé, pero necesito conocerlos mejor, contestó él. Dime todo lo que recuerdes. ¿Cuántos son? ¿Cómo se ven? ¿Qué armas usan? Durante la siguiente hora, Nira relató cada detalle sobre Varek Quilstone y su banda. Él, un hombre de unos 40 años, elegante, con una leve cojera por una vieja herida. Su círculo cercano, Corran Pikefell, un exagente convertido en cazador. Los hermanos Breck y Rick Mador, crueles como lobos, y otros 3 matones cuyos nombres desconocía. Suelen moverse de a 2, explicó ella. Así pasan desapercibidos. Corran es el rastreador. Siempre termina encontrándome. Tavian tomaba notas con precisión. ¿Y sobre tu esposo? ¿Algún registro? ¿Algo que pueda probar los delitos de Quilstone? Nira dudó. Hay un cuaderno. Orren anotaba todo. Fechas, nombres, cantidades. Lo traje conmigo cuando escapé. Se acercó a la estantería, movió unos libros y retiró un panel oculto. De allí sacó un cuaderno de cuero, gastado por los años. Nunca le he mostrado esto a nadie, susurró. Era eso lo que Varek Quilstone realmente quería. Aquel cuaderno contenía pruebas suficientes para hacer volar por los aires toda su red de corrupción. Tavian Wolfmark lo hojeó con gesto severo. Cada página que leía le oscurecía más el semblante. Esto es dinamita, Nira, murmuró al fin. Aquí hay nombres de jueces comprados, funcionarios podridos, asesinatos disfrazados de accidentes. Levantó la vista hacia ella.
Ahora entiendo por qué no dejarán de buscarte. Con esto podríamos colgar a todo hombre que trabaje para Varek. Y ahora entiendes también por qué jamás podré dejar de huir, respondió ella con voz baja. ¿O por qué deberías dejar de hacerlo y plantarles cara de una vez?, replicó él, cerrando el diario con cuidado. Con este libro y los aliados adecuados, podríamos acabar con ellos. ¿Aliados?, preguntó ella. Gente que aún se atreve a hacer lo correcto. Tengo contactos. Alguaciles federales con los que he trabajado, e incluso un capitán del ejército en Fort Apache que me debe un favor. Tavian extendió la mano sobre la mesa, y casi sin pensarlo, la colocó sobre la de Nira. Aquella simple caricia los desarmó a ambos. Ya no estás sola en esto, dijo con suavidad. La presión de sus dedos rompió algo dentro de ella. Sentía las lágrimas subirle a los ojos, y detestó su propia fragilidad. Lo siento, susurró, intentando apartar la mano. No suelo. No te disculpes por ser humana, la interrumpió él, apretando con ternura. Has cargado esto tú sola durante demasiado tiempo. Una lágrima resbaló por la mejilla de Nira. Estoy cansada, Tavian. Cansada de tener miedo, de mirar atrás a cada paso, de no pertenecer a ningún lugar. Puedes pertenecer aquí, respondió él, casi en un murmullo. En Holbrook, si tú quieres. Sus miradas se encontraron. Entre ambos se tendió algo invisible, un puente que no entendían, pero que los unía. Por un segundo, Nira creyó que él se inclinaría para besarla, y una parte de ella lo deseó. En lugar de eso, Tavian se levantó despacio. Debo irme. Ambos necesitamos descansar si vamos a planear esto bien. Ella lo acompañó hasta la puerta, consciente de la altura del hombre, del olor a cuero y jabón que lo rodeaba. Enviaré ese telegrama mañana a primera hora, dijo él. Luego hablaremos de los siguientes pasos. Mantén ese cuaderno escondido y la puerta bien cerrada. Lo haré, respondió ella vacilando. Tavian. Gracias. No solo por ayudarme, sino por creerme. Él la observó durante unos segundos. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez, pensé que eras la mujer más complicada que había conocido. Aún lo creo. Pero también pienso que eres la más valiente. Antes de que pudiera contestar, colocó el sombrero sobre su cabeza y se perdió en la oscuridad. Nira Calhoun quedó en el umbral, con el corazón latiendo a un ritmo extraño y nuevo. A la mañana siguiente, Tavian Wolfmark envió un telegrama cuidadosamente redactado al supuesto agente Corran Pikefell, informando que una mujer con la descripción de Nira había pasado unos días en Holbrook antes de tomar una diligencia hacia Tucson. Añadió que parecía nerviosa y que había preguntado por rutas hacia México. Con esa pista falsa lanzada, dedicó el resto del día a preparar el pueblo para la amenaza que se avecinaba. Su primera parada fue la casa de su ayudante, Baren Larkspur, un veterano de la guerra civil y de 1000 problemas en la frontera. «¿Esperas lío, verdad?», preguntó Baren cuando Tavian le explicó su inquietud sin revelar el motivo exacto. «Prefiero estar preparado que sorprendido», contestó él. «Quiero patrullas adicionales, sobre todo de noche. Cualquier rostro nuevo en el pueblo debe ser notado. Y necesito reunirme con el juez Bailen Thornbrook cuando llegue la próxima semana. ¿Esto tiene algo que ver con el tiroteo de la señora Calhoun?», preguntó Baren, arqueando una ceja. Tavian mantuvo el rostro impasible. «¿Por qué lo dices?». «Simple curiosidad. Desde que esa mujer llegó, no paras de esperar problemas. El pueblo llevaba meses tranquilo». «Y quiero que siga así», replicó Tavian con firmeza. Su siguiente parada fue la oficina del telégrafo. Envió más mensajes a sus contactos en la capital del territorio y al mariscal federal Kaelis Nighthorn, el hombre en quien más confiaba. Al salir, vio a Nira Calhoun saliendo del almacén general con los brazos cargados de paquetes. Algunas mujeres cruzaron la calle para no saludarla. Tavian frunció el ceño. No le sorprendía. Los pueblos pequeños tenían memoria larga, y el tiroteo del día anterior
seguía en boca de todos. Lo que sí lo sorprendió fue ver a Elior Grimhold, el joven herido, acercarse a Nira con el brazo en cabestrillo y una sonrisa hipócrita. Tavian se acercó, alerta. «Señorita Calhoun», decía Elior, «quería disculparme por nuestro malentendido de ayer». Nira lo miró cansada. «Difícil llamarlo malentendido, señor Grimhold, pero acepto su disculpa. Quizá podría compensarla acompañándola al baile del sábado». «Es usted muy amable, pero debo rechazar la invitación». La sonrisa del joven se tornó amarga. «¿Es por su amistad con el sheriff?» «La gente habla, ¿sabe? Lo ven visitando su casa después del anochecer». Nira alzó la barbilla. «Mi amistad con el sheriff Wolfmark no es asunto suyo, ni alimento para los chismes». «Solo un consejo, señorita. Holbrook valora la decencia. Las mujeres que la olvidan suelen dejar de ser bienvenidas». Con un toque de sombrero, se alejó. Tavian se acercó mientras Nira lo observaba irse, rígida de rabia. «¿Necesitas ayuda con esos paquetes?», preguntó él. Ella se volvió sorprendida. «¿Cuánto escuchaste?» «Lo suficiente para confirmar que Elior Grimhold es una víbora», respondió él, tomando varios paquetes de sus brazos. «Te acompaño a casa». Caminaron juntos, ignorando las miradas curiosas. «Envié el telegrama», dijo él en voz baja. «También contacté a algunos conocidos que podrían ayudarnos», dijo Tavian Wolfmark con tono decidido. «Deberíamos hablar de los próximos pasos esta noche». «Sí, pero no en mi casa», respondió Nira Calhoun con firmeza. «Después de los comentarios de Elior Grimhold, prefiero no dar más motivos para las habladurías». Tavian asintió, pensativo. «Entonces, en mi oficina. Después de las 8, cuando Nash Bexmoor cambie de turno. Entra por la puerta trasera». Ella asintió. «¿Has pensado qué haremos cuando lleguen los hombres de Varek Quillstone?» «Estoy en ello», contestó él. «El problema es el tiempo. No sabemos cuándo vendrán, cuántos serán, o si creerán el telegrama». «Mandarán primero a Corran Pickfell», dijo Nira con seguridad. «Es cauteloso. Observará antes de actuar». «Bien, eso nos da tiempo para prepararnos». Llegaron frente a su casa, y Tavian le devolvió los paquetes. Al rozarse sus dedos, una corriente les recorrió el cuerpo. Por la respiración entrecortada de Nira, él supo que ella también lo había sentido. «Entonces, esta noche», susurró ella, con las mejillas encendidas. «Esta noche», confirmó él, dando un paso atrás a regañadientes. «Asegura bien tus puertas». Mientras se alejaba por la calle polvorienta, Tavian pensó en los extraños giros del destino que habían llevado a Nira Calhoun a cruzarse en su camino. 3 días antes, solo se preocupaba por mantener su reputación como el nuevo sheriff de Holbrook. Ahora planeaba enfrentarse a criminales peligrosos y a un sentimiento inesperado que crecía más rápido de lo que podía controlar. Era un asunto complicado, peligroso y poco profesional. Pero jamás se había sentido tan vivo. Nira pasó la tarde asegurando su casa, revisó cerraduras, movió muebles para crear obstáculos y comprobó que sus armas estuvieran cargadas. Aquel ritual le era familiar, casi reconfortante. Lo había repetido en cada pueblo desde que huyó de Boston. Lo que no era habitual era la extraña expectación que le hervía en el pecho al pensar en volver a ver a Tavian. Era una tontería, peligrosa además, pero no podía evitarlo. Las emociones eran un lujo que no podía permitirse, y aún así, ahí estaban, su apoyo, su fe ciega en su palabra. Habían despertado algo que creía muerto, esperanza. No solo de sobrevivir, sino de vivir sin miedo. A las 8:15 exactas, Nira se deslizó por la puerta trasera de la oficina del sheriff, cubierta con un chal oscuro. El despacho estaba vacío, iluminado apenas por una lámpara sobre el escritorio. Tavian salió del cuarto contiguo al oír el chirrido de la puerta. «¿Llegaste?», dijo con alivio en la voz. «¿Tuviste algún problema?». «Ninguno»,
Las calles están tranquilas esta noche. Él señaló una silla y vertió café en 2 tazas desde la vieja cafetera de hierro. He estado pensando en nuestra situación, dijo sirviéndole una. La clave es decidir cuándo y dónde enfrentarlos. Nira aceptó la taza con gratitud. ¿Has tenido respuesta de tus contactos? Kylie Snithorn estará en el territorio la próxima semana. Traerá 2 ayudantes. Y el juez Baelen Thornbrook llega el martes para la corte de circuito. Tavian extendió un mapa de Holbrook sobre el escritorio. Estoy evaluando lugares para la confrontación. Un sitio donde podamos controlar el acceso y mantener a los inocentes fuera de peligro. Nira lo observó. ¿De verdad piensas enfrentarlos cara a cara? ¿No sería mejor entregarme a las autoridades federales para que me protejan? Tavian levantó la vista, sorprendido. ¿Eso creías que haría? Sería lo sensato, lo seguro. ¿Seguro para quién? Los federales te protegerían, sí, pero también te usarían como cebo. Serías carnada en una trampa que no elegiste. Negó con la cabeza. No voy a ponerte en esa posición. ¿Y tu plan no me usa de cebo? No. Mi plan te da control. Conocerás cada detalle. Decidirás conmigo cada paso. Y yo estaré a tu lado todo el tiempo. La intensidad en su mirada la dejó sin aliento. ¿Por qué haces esto, Tavian? ¿En serio? Él guardó silencio unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. Cuando me puse esta insignia, juré proteger a los inocentes. Pero ahora es más que deber. Le sostuvo la mirada. Me importa lo que te pase, Nira, más de lo que sería prudente para un hombre en mi puesto. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. El aire cambió. El corazón de Nira latía desbocado. Eso es un pensamiento peligroso, Sheriff, susurró. Descubro que muchas cosas sobre ti me llevan a pensar peligrosamente. Él sonrió levemente, rompiendo la tensión. Pero debemos concentrarnos en el plan. Agradecida por el cambio de tema, Nira se inclinó sobre el mapa. ¿Qué lugares estás considerando? Pasaron la siguiente hora discutiendo posiciones, señales y planes de contingencia. La lógica y precisión de Tavian la impresionaron. Había pensado en cada ángulo, desde las rutas de escape hasta la dirección de la luz del sol a distintas horas del día. «Has hecho esto antes», observó ella. «Unas cuantas veces. En la guerra y después, como ayudante en Tucson», respondió él mientras enrollaba el mapa. «Pero cada situación es distinta. Estos hombres te buscan a ti, lo que hace sus movimientos más predecibles y más desesperados». «Varek no soporta perder», dijo Nira. «¿Ni yo?», replicó Tavian con dureza. «Y menos cuando lo que está en juego importa». La firmeza en su voz le provocó un escalofrío, no de miedo, sino de algo más profundo, casi primitivo. «Debo irme», dijo de pronto poniéndose de pie. «Se hace tarde». Tavian también se levantó. «Te acompañaré a casa». «No es necesario, puedo arreglármela sola». «No se discute», respondió él, tomando su sombrero. «Es posible que esos hombres ya estén vigilando el pueblo», dijo Tavian Wolfmark, su voz baja pero firme. «No pienso arriesgar tu seguridad». El aire nocturno era fresco contra la piel sonrojada de Nira Calhoun, mientras caminaban en silencio por las calles desiertas de Holbrook. La luna, casi llena, bañaba todo en una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas. «Es hermoso este lugar», murmuró ella. «Nunca imaginé encontrar belleza en un sitio tan duro». «El desierto se mete bajo la piel», respondió Tavian con una leve sonrisa. «A primera vista parece vacío, pero cuando aprendes a mirarlo, está lleno de vida y color». «Como tú», pensó Nira, pero no lo dijo. En su lugar preguntó: «¿Cómo terminaste en Holbrook? No pareces el tipo de hombre que busca un puesto tranquilo». Después de Tucson, necesitaba algo menos, buscó la palabra, corrupto. Las ciudades grandes, cerca de los ferrocarriles y las minas, atraen a cierta clase de gente. ¿Y temías cruzar esa línea? Vi a otros hacerlo,
respondió, mirando al cielo tachonado de estrellas. Hombres buenos que empezaron con pequeñas concesiones y acabaron perdiéndose por completo. No quería convertirme en uno de ellos. Entonces viniste a Holbrook para mantenerte íntegro. Algo así, dijo él, girando la mirada hacia ella. ¿Y tú? Si nada de esto con Varek Quilstone hubiera pasado, ¿dónde estarías ahora? Nira reflexionó unos segundos. Siempre quise enseñar. Antes de casarme con Orren Calhoun, estudiaba para ser maestra. Te pega, dijo él con suavidad. Puedo imaginar a la señorita Calhoun enseñando con esa misma firmeza con la que enfrenta a los alborotadores. Nira rió por lo bajo. Quizás algún día, cuando todo esto acabe, si es que alguna vez acaba. Llegaron al porche de su casa. Estaban tan cerca que apenas había espacio entre ellos. Gracias por acompañarme, dijo ella. El placer fue mío. Ninguno se movió. El aire entre ambos se volvió espeso, lleno de palabras no dichas. Tavian, empezó ella, sin saber bien qué quería decir. Lo sé, contestó él, como si de verdad comprendiera. No es el momento para ninguno de los dos. No, no lo es. Aún así, cuando él levantó la mano para apartar un mechón de su cabello, ella no se apartó. Los dedos de Tavian, cálidos y ásperos, rozaron su mejilla. Cuídate, susurró. Cierra la puerta con llave, y se marchó. Su silueta alta desvaneciéndose poco a poco entre las sombras del camino. Nira se quedó mirando hasta que ya no pudo distinguirlo. Su mejilla aún ardía donde él la había tocado. Luego entró y cerró con el cerrojo, apoyándose contra la puerta mientras soltaba un suspiro tembloroso. Por primera vez en meses, su último pensamiento antes de dormir no fue de miedo ni de huida, sino de unos ojos color acero y de la caricia de una mano sobre su rostro. 3 días pasaron sin señales de los hombres de Varek Quilstone, pero la espera solo hizo que Tavian redoblara su vigilancia. Aumentó las patrullas, dio instrucciones a sus hombres para que observaran a cualquier forastero y, cada día, encontraba una excusa para pasar por la casa de Nira. A veces con pretexto oficial, otras simplemente coincidiendo con ella en la calle. El pueblo, por supuesto, lo notó. Los murmullos lo seguían a ambos. Algunos se escandalizaban por el supuesto vínculo entre el nuevo sheriff y la misteriosa mujer del este. Otros lo veían como una historia romántica. Tavian ignoró las habladurías. Había cosas más urgentes que el chisme, sobre todo proteger a la mujer que, sin proponérselo, lo desarmaba con solo una mirada. La mañana del 4º día llegó un telegrama de Kailis Nightthorne, confirmando que alcanzaría Holbrook en 3 días. Esa misma tarde, el juez Baelen Thornbrook llegó para la sesión del tribunal de circuito, un día antes de lo previsto. El juez, un hombre severo, de barba espesa y fama de justo pero implacable, examinó el diario con creciente alarma. Esto es una prueba extraordinaria, sheriff, dijo. Aquí hay nombres de funcionarios que he sospechado por años, pero nunca pude demostrar su corrupción. Levantó la vista. ¿Y la mujer que posee este diario se encuentra aquí en Holbrook? Sí, señor. Bajo mi protección. El juez arqueó una ceja espesa. ¿Protección?, dice. El operador del telégrafo mencionó que lo han visto con ella bastante seguido. Espero que en un ámbito estrictamente profesional. Tavian mantuvo el rostro impasible. La señorita Calhoun es testigo en un caso importante de crimen organizado. Mis visitas son para asegurar su seguridad y construir el caso contra Varek Quilstone. Ajá, gruñó el juez sin parecer del todo convencido. Pues bien, tráigala mañana. Necesito su declaración formal. Con este diario y su testimonio, podríamos lograr órdenes federales contra Quilstone y toda su banda. Esa es nuestra intención, su señoría, respondió Tavian. No hace falta esperar a Nightthorne. Puedo emitir las órdenes de arresto en cuanto ella jure su testimonio. Tavian vaciló. Con todo respeto, preferiría esperar refuerzos.
Los hombres de Quilstone podrían estar ya en la zona. El juez agitó la mano, restándole importancia. Viajo con 2 alguaciles armados, sheriff. Sumando a usted y sus ayudantes, tenemos más que suficiente para unos cuantos bandidos. Tráigala mañana a las 10. Sabiendo que discutir era inútil, Tavian aceptó, aunque un mal presentimiento se instaló en su pecho cuando salió del juzgado. Esa misma noche, fue a casa de Nira Calhoun para informarle sobre la decisión del juez. La decisión lo dejó helado. Nira Calhoun recibió la noticia con evidente preocupación. ¿Tan pronto? ¿Antes de que llegue tu amigo el mariscal? Baelen Thornbrook está decidido, respondió Tavian Wolfmark con serenidad. Y, para ser justos, su plan tiene sentido. Con tu testimonio y el diario, puede emitir órdenes de arresto de inmediato. Los agentes federales en Boston podrían moverse contra Varek Quilstone antes de que siquiera se entere. Nira caminaba de un lado a otro por su pequeña sala, los dedos entrelazados. Se siente apresurado. Peligroso. Comparto tus temores, admitió Tavian, observando la elegancia con la que se movía incluso estando inquieta. Pero Thornbrook es la máxima autoridad legal en el territorio. Si quiere tu declaración mañana, debemos cumplir. Ella se detuvo, enfrentándolo. ¿Y si los hombres de Quilstone ya están aquí? Seguirme al juzgado sería la oportunidad perfecta para atacar. Ya lo pensé, replicó él. Habrá ayudantes apostados por el camino y en el edificio. Estarás conmigo todo el tiempo. Tavian dio un paso hacia ella, impulsado por algo más que la necesidad de tranquilizarla. No dejaré que te pase nada, Nira. Su expresión se suavizó. Te creo. Es solo que... Suspiró. He vivido con miedo tanto tiempo que ya no sé cómo imaginar un final. Cuesta creer que algo bueno pueda durar. Algunas cosas duran, murmuró él. Si uno se atreve a dejar que duren. El aire entre ambos se cargó de tensión, de posibilidades no dichas. La mirada de Nira bajó hacia sus labios, y luego volvió a sus ojos. Tavian. Susurró, su nombre sonando como pregunta y promesa. Él cerró la distancia, una mano acariciando su rostro, la otra posándose en su cintura. Sus labios se encontraron al principio con timidez, un roce de duda que pronto se volvió certeza. Nira rodeó su cuello, y el beso se volvió más profundo, más real. Para Tavian, aquello no fue simple deseo, era la necesidad de conectar, de encontrar algo puro en medio del caos. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Esto lo complica todo, murmuró ella contra su pecho. ¿Ya estaba complicado?, respondió él, deslizando los dedos por su cabello, maravillado por su suavidad. Pero esto se siente correcto, Nira. Ella alzó la vista, con vulnerabilidad y firmeza entrelazadas. No esperaba esto. No creí poder sentir algo así otra vez, y menos ahora, con todo tan incierto. La vida nunca espera el momento perfecto, contestó él. A veces hay que tomar la felicidad donde se presenta. ¿Y eso es lo que somos? ¿Felicidad? Podría serlo si tenemos el valor de intentarlo. Tavian se apartó a regañadientes. Pero primero debemos superar lo de mañana. Después de tu declaración, cuando Thornbrook emita las órdenes, hablaremos de lo que venga después. Nira asintió, recomponiéndose. A las 10, en el juzgado. Estaré lista. Pasaré por ti a las 9:30, dijo él, besándola una vez más, breve, pero con promesa. Cierra la puerta tras de mí. Mientras regresaba a su oficina, Tavian luchaba por conciliar su deber con lo que sentía por Nira Calhoun. En 15 años llevando la estrella de sheriff, siempre había mantenido una línea clara entre su trabajo y su corazón. Pero aquella mujer había atravesado sus defensas como la luz de la luna filtrándose por una persiana, iluminando rincones que había dejado en sombra. Y por Dios, no quería volver a cerrarlos. El amanecer llegó claro y frío, con el primer soplo de otoño en el aire. Tavian se levantó temprano, revisando una y otra vez sus preparativos para trasladar a Nira al juzgado. Fenric Shadfeld,
patrullaría la ruta norte, vigilando cualquier movimiento extraño. Nash Bexmoor estaría apostado en el edificio del tribunal. Incluso había pedido a Cassian Redpine, del almacén general, que observase la calle desde su ventana del segundo piso, un punto perfecto para detectar movimientos sospechosos. A las 9:15, Tavian hacía su última ronda cuando Nash irrumpió en la oficina, el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Sheriff, 2 forasteros acaban de llegar del este. Se alojaron en el hotel hace menos de 10 minutos. Uno anda haciendo preguntas sobre nuevos visitantes del este. La sangre de Tavian se heló. Descríbemelos». Uno alto, bien vestido, barba recortada. El otro más joven con pinta ruda. Ambos armados, aunque discretos. Corran Pikefell y uno de los Hollows Pike. «Sin duda», murmuró Tavian. «Han llegado antes de lo esperado. Probablemente no creyeron el telegrama sobre Nira viajando a Tucson. Vigílalos, Nash, sin llamar la atención. Quiero saber si salen del hotel». Tavian miró su reloj de bolsillo. «Tengo que recoger a la señorita Calhoun para su cita con el juez. ¿Quiere que vaya yo por si acaso?» «No, yo mismo lo haré. Mantente alerta y envíame un mensaje si se mueven». El sheriff cruzó el pueblo apresuradamente, atento a cada sombra, a cada mirada. El momento no podía ser peor. Corran Pikefell ya en Holbrook, el juez esperando, y Nira a punto de convertirse en el centro de todo. Golpeó con firmeza la puerta de su casa. Ella abrió enseguida, con un vestido azul sencillo y un pequeño sombrero que enmarcaba su rostro. «¿Llegas temprano?», dijo, notando la tensión en su rostro. «¿Qué ocurre?». Corran Pikefell y probablemente uno de los hermanos Hollows Pike llegaron esta mañana, dijo Tavian Wolfmark, su voz baja y firme. El miedo cruzó fugazmente el rostro de Nira Calhoun, pero enseguida fue reemplazado por una resolución férrea. «¿Seguimos con el plan?». «Sí, pero con extrema precaución. Quédate cerca de mí. Si algo se siente mal, aunque sea lo más mínimo, abortamos de inmediato». Ella asintió. Tomó su pequeño bolso y sacó de su escondite el diario cuidadosamente envuelto. «Estoy lista». Tomaron una ruta larga y discreta hacia el juzgado, evitando las calles principales y manteniéndose en zonas donde los edificios ofrecían sombra y cobertura. La mano de Tavian nunca se alejó demasiado de su revólver enfundado. Sus ojos rastreaban cada movimiento, cada figura. Estaban a una manzana del juzgado cuando él lo vio. Un hombre bien vestido, barba perfectamente recortada, apoyado con aparente calma en un poste de amarre. «Corran Pikefell», murmuró Tavian. «No reacciones, Nira. Está justo enfrente. Necesitamos cambiar de rumbo». «Demasiado tarde», susurró ella. La mirada de Pikefell recorrió la calle y se detuvo en ellos. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de una sonrisa depredadora. Se enderezó, una mano moviéndose con disimulo hacia el interior de su abrigo. «Corre», ordenó Tavian, tirando de Nira hacia un estrecho callejón entre edificios. «Por la puerta trasera del juzgado. ¡Vamos!», gritó. Corrieron por el callejón justo cuando un disparo resonó a sus espaldas, astillando la madera donde la cabeza de Tavian había estado segundos antes. Nira alzó sus faldas y corrió con una agilidad que lo sorprendió. Tavian iba justo detrás, cubriéndola con su cuerpo. Emergieron en un pequeño patio y alcanzaron la entrada trasera del juzgado. Tavian golpeó la puerta con fuerza. Uno de los ayudantes del juez Violent Thornbrook la abrió. «¡Adentro! ¡Rápido!», gritó Tavian empujando a Nira. «¡Hombres armados nos siguen! ¡Aseguren el edificio!». El ayudante atrancó la puerta mientras Tavian guiaba a Nira por el pasillo hacia la sala principal. Irrumpieron en la sala del tribunal, donde el juez ya estaba sentado, visiblemente irritado por el alboroto. «Sheriff Wolfmark, ¿qué significa esto?». «Criminales armados, su señoría», respondió Tavian con respiración agitada. «Han seguido a la señorita Calhoun hasta Holbrook y nos dispararon en plena calle.
El juez cambió su expresión de enojo a seria alarma. «Ayudantes, bloqueen todas las puertas y tomen posición en las ventanas», ordenó. Luego hizo un gesto hacia Nira. «Venga, señorita Calhoun, daremos su declaración de inmediato, antes de que la situación se agrave». Nira se acercó al estrado, sosteniendo el diario de Orren Calhoun. A pesar del peligro, su voz era firme mientras juraba y comenzaba a narrar los hechos. Tavian, mientras tanto, vigilaba las ventanas. Afuera, divisó a Nash Bexmoor parapetado detrás de un abrevadero, apuntando su rifle hacia la entrada del hotel. ¿Dónde estaban Corran y el otro hombre, Breck Hollowspike? No tardó en saberlo. Un ruido de vidrio roto estalló en un costado. Un objeto rodó por el suelo de la sala. Una barra de dinamita, con la mecha chispeando. ¡A cubierto!, rugió Tavian, lanzándose hacia ella. En un solo movimiento, la recogió y la arrojó de nuevo por la ventana. La explosión afuera estremeció el edificio, haciendo caer polvo del techo y desatando el caos. El juez fue empujado detrás de su estrado por un ayudante. Nira se ocultó bajo la pesada mesa de los abogados. Tavian desenfundó su revólver y se acercó a la ventana destrozada, divisando figuras moviéndose entre el humo. «Intentan sacarnos de aquí», gritó. «Mantengan las posiciones. Mis hombres están convergiendo en nuestra ubicación». Como respuesta, los disparos resonaron en la calle. Nash Bexmoor estaba intercambiando fuego con los atacantes. «Su señoría», gritó Tavian. «¿Hay alguna salida segura del edificio? ¿Un sótano? ¿Un túnel?» «El sótano de almacenamiento», respondió Thornbrook. «Conecta con el banco contiguo a través de un túnel antiguo, construido como refugio durante los ataques apaches». «Perfecto. Debemos evacuar a la señorita Calhoun ahora mismo». Tavian se giró hacia Nira. «Ve con el ayudante. Él te guiará por el túnel hasta un lugar seguro». «¿Y tú?», preguntó ella con los ojos llenos de miedo. «Debo coordinar con mis hombres y contener la situación. Te alcanzaré en cuanto pueda». «No», dijo ella con firmeza. «No te dejaré enfrentarlo solo. Esta lucha también es mía». «Ahora es nuestra lucha», corrigió él. «Pero debes asegurar ese diario. Es la prueba que acabará con Varek Quillstone». Antes de que ella pudiera protestar, otra explosión sacudió el edificio, esta vez en la entrada principal. «¡Corre!», ordenó Tavian. El ayudante tomó a Nira del brazo y la arrastró hacia una puerta detrás del estrado del juez. Ella le lanzó una última mirada, una mezcla de temor y algo más profundo, antes de desaparecer por el pasaje. Tavian se agachó tras una mesa volcada, apuntando con su revólver hacia las puertas destrozadas. Entre el polvo que caía, distinguió dos figuras, Corran Pikefell y un joven a su lado, sin duda uno de los Hollowspike. «Sheriff Wolfmark», llamó Pikefell, su acento de Boston sonando fuera de lugar en medio de aquel infierno. «Una palabra de cortesía profesional. No tenemos disputa con usted ni con este pueblo. Nuestro asunto es únicamente con Nira Calhoun. Entréguela con el diario y nos marcharemos en paz». «Eso no va a pasar, Corran», respondió Tavian con voz fría. «Estás rodeado. Rinde tus armas y ríndete ahora». Una risa fría respondió desde el otro lado. «¿Rodeado? Sus ayudantes están atrapados al otro lado de la calle, sheriff. Solo quedan usted y un viejo juez frente a nosotros dos. Malas probabilidades para usted, diría yo». Una bala silbó, golpeando peligrosamente cerca de donde Tavian Wolfmark se resguardaba. «Última oportunidad, sheriff», gritó Corran Pikefell. «Entréguenos a la mujer o quemaremos este edificio hasta los cimientos». La respuesta de Tavian fue un disparo certero. La bala alcanzó al joven Breck Hollowspike en el hombro, haciéndolo girar contra el marco roto de la puerta. Pikefell devolvió el fuego de inmediato, obligando al sheriff a agacharse tras la mesa volcada. Durante varios minutos, los disparos se cruzaron sin que ninguno lograra ventaja. Entonces, Tavian oyó algo que Pikefell no. Pasos sobre las tablas del porche, viniendo desde ambos lados.
La voz de Fenric Shadefell resonó desde afuera. «¡Suelten las armas! ¡Están rodeados!». Una lluvia de disparos siguió, luego un grito de dolor que Tavian reconoció enseguida. La voz de Pikefell. Aprovechando la distracción, el sheriff se movió rápido hacia una nueva posición con mejor ángulo de tiro. Pikefell estaba en el suelo, sujetándose la pierna. Breck, herido, intentaba arrastrarlo hacia cobertura, su brazo inútil colgando. «¡Se acabó!», gritó Tavian. «Suelten las armas ahora, o el siguiente disparo no será tan compasivo». Por un instante, pareció que Corran iba a rendirse, pero su mirada se endureció y alzó el revólver una vez más, no hacia el sheriff ni sus ayudantes, sino hacia la puerta por donde Nira había escapado. Tavian disparó sin dudarlo. Las balas le dieron de lleno en el pecho. Pikefell cayó de espaldas, muerto antes de tocar el suelo. Breck Hollowspike, al verlo caer, soltó su arma y levantó las manos temblorosas. «Decisión sabia», dijo Tavian, acercándose con cautela. «Nash, asegúralo». Luego, giró hacia el juez. «¿Está bien, Vaelen Thornbrook?» «Ileso», respondió el juez, saliendo de detrás del estrado, pálido pero sereno. «Disparos impresionantes, sheriff». «Gracias, su señoría. Debo verificar a la señorita Calhoun». Tavian entregó al prisionero a Fenric y corrió hacia la parte trasera del edificio, con el corazón martillando. Encontró abierta la trampilla del sótano. Pero no había rastro de Nira ni de Rourke Thistlebrand. Siguió el estrecho túnel hasta emerger en la oficina trasera del banco, donde Dasker Bylethorn, el gerente, permanecía inmóvil de miedo frente a la caja fuerte abierta. «¿Dónde están?», preguntó Tavian con voz cortante. «La mujer y el ayudante». «Sí, se acaban de ir», balbuceó el hombre. «Salieron por detrás. El hombre tenía un arma en la cabeza de ella. El frío le recorrió la sangre. «No era un ayudante», murmuró Tavian. «Otro de los hombres de Varek Quillstone, preparado para interceptarla si Pikefell fallaba». Sin perder un segundo, cruzó el banco y salió al callejón. A lo lejos, alcanzó a ver el destello del vestido azul de Nira, mientras era obligada a montar a caballo por un hombre disfrazado con el uniforme de Rourke. Tavian desenfundó el arma, apuntó, pero estaban demasiado lejos, y el riesgo de herirla era alto. Corrió hacia el establo, montó el caballo más veloz y se lanzó en persecución. Cabalgó hacia el este, dejando atrás el pueblo, internándose en las tierras áridas y pedregosas del desierto. Espoleó su montura, acortando la distancia poco a poco. El secuestrador llevaba a Nira hacia las montañas, probablemente a un punto de encuentro donde los últimos hombres de Quillstone lo esperarían. Si llegaba hasta allí, Tavian sabía que sus posibilidades de salvarla serían mínimas. Desde lo alto de una colina, los vio a medio kilómetro, el caballo del enemigo cansado, subiendo un sendero empinado. Tavian los alcanzaba. El falso ayudante miró hacia atrás, lo vio y disparó a ciegas. Las balas no dieron en el blanco, pero su caballo se encabritó, haciéndole perder segundos valiosos. Cuando recuperó el control, los secuestradores ya se internaban en la garganta de un cañón estrecho. Tavian desmontó, avanzando con cautela, el revólver listo. El desfiladero se abría en un pequeño cañón cerrado, con paredes altas y una sola salida. Una trampa perfecta. En el centro, Nira estaba de pie, con el brazo del hombre apretando su cuello, y el cañón de una pistola contra su sien. «Hasta ahí, sheriff», gritó el hombre. Ya sin disfraz, su ropa mostraba el desgaste del desierto y su rostro, curtido por años de violencia. «Deje el arma, o la señorita muere aquí mismo». Tavian mantuvo el revólver firme. «Estás solo», replicó con calma. «Pikefell y Hollowspike están muertos. Nadie va a venir por ti». «Tal vez, pero aún puedo volarle la cabeza antes de que dispares». El hombre apretó más fuerte. Nira soltó un leve gemido de dolor. «¡Suelta el arma!», gritó él. Tavian evaluó la distancia. 30 metros, un tiro difícil incluso en calma, casi imposible con Nira como escudo.
Pero notó algo que el secuestrador no. La mano de ella se movía lentamente hacia el bolsillo de su falda. «Está bien», dijo Tavian, bajando el arma apenas unos centímetros. «Hablemos». «¿Qué quiere?», preguntó con voz controlada. «El diario para empezar. Y luego, paso libre fuera del territorio». «El diario está en el pueblo, en la caja fuerte del juez», mintió Tavian. «Suéltela, y yo mismo te llevaré hasta él». El secuestrador soltó una carcajada ronca. «¿Crees que soy idiota? Ella lo tiene. No habría dado un paso sin ese maldito diario». Mientras hablaba, la mano de Naira Calhoun salió lentamente del bolsillo. Algo metálico relució bajo el sol. El Derringer. Aquella pequeña pistola que Tavian Wolfmark le había insistido en llevar consigo por si acaso. Sus miradas se cruzaron a la distancia. Un mensaje silencioso pasó entre ellos. Tavian hizo un leve movimiento con la cabeza. «Última oportunidad», gritó él. «Suéltala ahora o...». Pero no terminó la frase. Nira clavó el codo en el abdomen de su captor con toda la fuerza de la desesperación, al mismo tiempo que giraba su cuerpo para apartarse del cañón. El hombre se dobló de dolor, justo cuando ella apoyaba la pequeña pistola contra su costado y disparaba. El disparo resonó en el cañón. El secuestrador rugió de dolor, su propia arma cayendo y disparándose al suelo. Tavian ya estaba corriendo, cubriendo la distancia en segundos. Se lanzó sobre el hombre herido, lo derribó y le sujetó las muñecas con las esposas. «¿Estás herida?», preguntó con urgencia, recorriéndola con la mirada. «No». Su voz tembló un instante, pero sus ojos seguían firmes. «El diario está a salvo, lo mantuve escondido». Tavian la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza, su respiración aún agitada. «Creí que te había perdido», murmuró contra su cabello. «Cuando te vi alejarte con él». «Me encontraste», susurró ella. «Cumpliste tu promesa». Permanecieron así un largo momento, abrazados en medio del polvo y el eco del combate, mientras el secuestrador gemía a su lado. Finalmente, Tavian la soltó a regañadientes. «Tenemos que volver al pueblo. El juez Vaillant Thornbrook estará esperando tu declaración. Y debo asegurar al prisionero». «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella mientras caminaban hacia los caballos. «Con Corran Pikefell muerto y este hombre bajo custodia, Breck Hollowspike hablará para salvar su pellejo. Con tu testimonio y el diario, será suficiente para emitir órdenes federales contra Varek Quilstone y toda su red. Tus días de huir han terminado, Nira». Ella se detuvo, mirándolo con una mezcla de esperanza y duda. «¿De verdad? ¿Así de simple?» «No tan simple», dijo él con una sonrisa cansada. «Fuiste valiente. Te enfrentaste a tus miedos y luchaste». Le tomó la mano con ternura. «Y no lo hiciste sola». «No», respondió ella suavemente. Esta vez no estaba sola. De regreso en Holbrook, el eco del ataque al juzgado aún resonaba. El juez Thornbrook tomó de inmediato la declaración formal de Nira y aseguró el diario como prueba. Se enviaron telegramas federales a Boston y Washington, poniendo en marcha la maquinaria que acabaría con el imperio criminal de Varek Quilstone. Breck Hollowspike, el hermano sobreviviente, temeroso de una condena perpetua, ofreció testimonio detallado a cambio de clemencia. El secuestrador herido, identificado como Jared Hollowen, uno de los ejecutores de Quilstone, se negó a hablar, pero su destino sería el mismo: una celda durante muchos años. 3 días después, el mariscal Kailis Nightthorne llegó con sus ayudantes, justo a tiempo para escoltar a los prisioneros a la cárcel territorial. Traía también noticias frescas. Los agentes federales en Boston ya habían arrestado a varios socios de Quilstone gracias a la evidencia telegráfica. Varek Quilstone ha desaparecido, informó el mariscal mientras se reunía con Tavian y Nira en la oficina del sheriff. Pero cada agencia del país tiene su descripción. Sus días de libertad están contados. ¿Tendré que testificar en Boston?,
preguntó Nira. Eventualmente sí, respondió Kaelis, pero no de inmediato y no sola. Los federales te protegerán en todo momento. Sonrió con respeto. Has hecho un servicio extraordinario, señorita Calhoun. Tu valor ha derrumbado una de las redes criminales más poderosas del este. Tras la partida del mariscal, Tavian y Nira caminaron despacio por la calle principal hasta su casa. Por primera vez, ella notó que las miradas de los vecinos ya no eran de sospecha, sino de curiosidad. Incluso de admiración. «Eres toda una heroína local», bromeó Tavian siguiendo su mirada. La dama del este que ayudó al sheriff a atrapar criminales peligrosos. ¿Eso dicen ahora?, rió Nira. La semana pasada era la forastera problemática que disparó al sobrino del alcalde. La gente cambia de opinión cuando conoce la verdad. Al llegar al porche, Tavian se volvió hacia ella. Hablando de la verdad, debemos hablar de lo que viene. Nira asintió, seria. Sí, supongo que sí. Mencionaste alguna vez que querías enseñar, empezó él. La escuela de Holbrook necesita maestra para el próximo trimestre. La actual volverá al este por asuntos familiares. La esperanza y la duda se mezclaron en los ojos de Nira. ¿Me estás pidiendo que me quede en Holbrook? Te estoy pidiendo que lo consideres, dijo él tomando sus manos. Estos días contigo han sido peligrosos, sí, pero también los más vivos que he sentido en años. Y todo eso es por ti. Tavian, susurró ella. Sé que es pronto, que acabas de recuperar tu libertad y quizá quieras usarla para irte lejos de aquí. Pero si te quedas, si quieres descubrir qué podrían hacer entre nosotros sin el peso del peligro. El pueblo no lo aprobará, dijo ella en voz baja. El sheriff y la mujer que causó tantos problemas. El pueblo decía que eras un problema, replicó él, acercándose. Pero yo siempre supe la verdad. Sonrió con ternura. Eres la pieza que buscaba, Nira Calhoun, la que hace que todo lo demás cobre sentido. Las lágrimas le humedecieron los ojos. Nunca creí que volvería a encontrar a alguien que me mirara así, susurró Nira Calhoun. Alguien que pudiera ver más allá de los muros que levanté. ¿Entonces ese es un sí?, preguntó Tavian Wolfmark con una sonrisa esperanzada. ¿Te quedarás? En lugar de responder con palabras, Nira se alzó de puntillas y presionó sus labios contra los de él, un beso lleno de promesa y ternura. Tavian la rodeó por la cintura, levantándola apenas del suelo mientras el beso se hacía más profundo. Cuando al fin se separaron, jadeantes y sonrientes, la respuesta de Nira fue sencilla. Ya estoy en casa. Pasaron 2 años, trayendo consigo nuevos tiempos para Holbrook y para las vidas del sheriff Tavian Wolfmark y su esposa, Nira Wolfmark. La pequeña casa al borde del pueblo había sido ampliada para recibir a su familia en crecimiento. Su hijo, Jason Vale Wolfmark, nacido apenas 10 meses después de la boda, correteaba lleno de energía por el patio cercado bajo la atenta mirada de su madre. Nira, como había soñado, se había convertido en la maestra del pueblo. Su carácter firme pero justo le había ganado el respeto de alumnos y padres por igual. Aquellos que antes susurraban a sus espaldas, ahora buscaban su consejo y la invitaban a las reuniones sociales. Tavian seguía ejerciendo como sheriff, aunque con mucha menos acción que en aquellos turbulentos días de 1883. Holbrook prosperaba con la llegada del ferrocarril, nuevos comercios, más familias, un aire de futuro. Una tarde tibia de septiembre, justo 2 años después del ataque al juzgado, Tavian regresó a casa. Encontró a Nira meciéndose en el columpio del porche, mirando el atardecer, mientras Jaseón dormía plácidamente en su regazo. ¿Cómo están mis 2 personas favoritas?, preguntó él, dándole un beso suave antes de sentarse a su lado. Maravillosamente, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Hoy Jaseón me ayudó a plantar flores. Bueno, más bien a cavar agujeros donde no hacían falta, pero la intención fue buena.
Tavian soltó una carcajada y acarició el cabello oscuro del niño. Igual que su madre, determinado a hacer las cosas a su manera. Nira sacó un telegrama del bolsillo de su falda. Llegó para ti, de Kaelis Nighthorn. Tavian lo abrió con curiosidad y, al leer, una sonrisa se le extendió por el rostro. Lo atraparon. Varek Quillstone fue capturado ayer en Montreal. Leyó en voz alta. Está siendo extraditado para enfrentar cargos federales. Nira soltó un largo suspiro, como si por fin dejara ir un peso que había cargado durante años. Entonces, realmente ha terminado. Hace tiempo que terminó, Nira, le dijo él con dulzura. Pero sí, ahora es oficial. Nunca volverá a amenazarte. Ella asintió, mirando hacia el horizonte donde el sol teñía el desierto de oro y carmesí. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día? Dije muchas cosas, y la mayoría demasiado sinceras. Respondió él con una sonrisa divertida. Me dijiste que era la pieza que te faltaba, susurró ella mirándolo con ternura. Fue lo más hermoso que alguien me ha dicho. Y lo decía de corazón, respondió Tavian, acariciando su mejilla. Lo sigo diciendo. Ella le tomó la mano. Y tenías razón en otra cosa también. ¿En qué? En que hay cosas que duran si uno las deja. Guiándole la mano la puso sobre su vientre, como las familias que siguen creciendo. Los ojos de Tavian se agrandaron al comprender. Nira asintió con una sonrisa radiante. El doctor Taren Briarrich lo confirmó ayer. Cree que nacerá a principios de primavera. La alegría estalló en Tavian como un río desbordado. Los abrazó a ambos, a su esposa y a su hijo dormido, cuidando de no despertarlo. Te amo, Nira Wolfmark, más de lo que las palabras pueden decir. No hacen falta palabras, susurró ella. Me lo demuestras cada día. Cuando el crepúsculo cubrió Holbrook, la familia Wolfmark permaneció junta en el porche, disfrutando de la paz que tanto les había costado conseguir. El pueblo que una vez murmuró sobre la mujer problemática, ahora lo señalaba como ejemplo de valor y amor verdadero. Y Nira, que alguna vez solo conoció el miedo y la huida, había encontrado su hogar eterno en los brazos del hombre que vio su valor desde el primer día. Con los años, la familia creció aún más con el nacimiento de dos gemelas, Alira y Seren Val Wolfmark. Tavian fue elegido alcalde de Holbrook, mientras Nira fundó la primera escuela formal y la biblioteca del pueblo. El diario de Orren Calhoun, alguna vez su posesión más peligrosa, pasó a formar parte de los archivos históricos, símbolo de justicia y esperanza, y cada año, en el aniversario de su primer encuentro, Tavian le recordaba entre risas su primera impresión. Eras la mujer más complicada que había conocido, y la más valiente. Ella sonreía y respondía siempre con la misma verdad sencilla que los había guiado desde el principio. A veces, lo que vale la pena tener requiere valor para reclamarlo. Y a veces, la paz que buscamos llega disfrazada de problema.